Buenos días, chicos y chicas. Hoy vamos a estudiar el pasado reciente o passé récent en francés. El passé récent es un tiempo verbal que se emplea mucho en francés. Como su nombre indica, es un pasado reciente, es decir, es un pasado que hace poco que ha sucedido o, empleando la perífrasis en español, que acaba de suceder. Si os dais cuenta, en español tenemos esa expresión: sujeto, verbo acabar conjugado, preposición de y verbo en infinitivo. Por ejemplo, ellas acaban de estudiar, nosotros acabamos de terminar y tú acabas de llegar. Si analizamos la estructura en español, tenemos un sujeto ellas, el verbo acabar conjugado, la preposición de y el verbo estudiar en infinitivo. Es decir, esto es lo que se llama una perífrasis verbal. Una perífrasis verbal es la unión de un verbo conjugado que funciona como auxiliar, es decir, que pierde su significado, pero ayuda a construir, en este caso, una perífrasis de tiempo en pasado reciente, y luego la preposición de y un verbo en infinitivo. Aquí vemos el sujeto, nosotros, acabamos, es el verbo auxiliar conjugado, la preposición de y el verbo en infinitivo. Es decir, el verbo acabar está conjugado, pero no tiene significado porque funciona de auxiliar, solo indica una expresión temporal, y el verbo llegar no está conjugado, está en infinitivo, pero sí aporta todo su significado. Si pasamos a estudiar la estructura del francés, veremos que es muy similar a la del español. Es decir, tenemos un sujeto, le sujet, tenemos el verbo acabar conjugado, pero en francés en lugar del verbo acabar utilizamos el verbo venir, pero está conjugado. Tenemos la preposición de y tenemos un verbo en infinitivo. Si ponemos algún ejemplo, je viens de regarder, vemos que je es el sujeto, viens es el verbo venir conjugado, de es la preposición y regarder es el verbo en infinitivo. La traducción sería acabo de mirar. Otro ejemplo, elles viennent de finir. Vemos que el sujeto es elle, el verbo venir conjugado es vienne, tenemos la preposición de y el infinitivo finir. Y por poner un tercer ejemplo, en este caso con una peculiaridad ortográfica, tenemos elle vient d'étudier. Nos tenemos que dar cuenta que la preposición de, como es un monosílabo que termina en e, si la siguiente palabra empieza por vocal o h, en este caso por vocal, va a caer la e muda y hacemos de apóstrofe. Como podéis imaginaros, para poder construir bien el pasado reciente es esencial conocer la conjugación del verbo venir en presente. Venir es un verbo de la tercera conjugación, es decir, es un verbo irregular, por lo que hay que saberse todas las personas de memoria. Je viens, terminado en S, tu viens, terminado también en S, il, elle, on vient, terminado en T, nous venons, vous venez, y la última del plural, il, elle, viennent. Aquí hay que tener especial atención a la ortografía, puesto que vienne tiene doble consonante NN, que no pasa en ninguna de las otras personas. Es importantísimo que sepamos el verbo venir conjugado, puesto que luego le vamos a poner la preposición de, y a eso le vamos a añadir después el infinitivo para poder hacer la estructura como ya hemos estudiado. Vamos a pasar a hacer ahora alguna actividad para repasar lo aprendido. Por ejemplo, vamos a poner en pasado reciente nous con el verbo payer. ¿Cómo lo conjugaríamos? Muy bien, nous venons de payer. Otra actividad, il con el verbo changer. Muy bien, ils viennent de changer. Atención a la doble N del verbo venir. Ahora un verbo del segundo grupo, tu con réussir. Muy bien, tu viens de réussir. Y por último, un ejemplo con un verbo del tercer grupo, vous con el verbo prendre. La respuesta va a ser vous venez de prendre. Ya lo que nos quedaría es practicar esta estructura muchas veces para que nos salga bien. Con esto vamos a pasar ya a la estructura de la negación. Como ya sabéis, la negación se construye en francés con dos partículas. La primera es ne y la segunda es pas, y ambas rodean al verbo conjugado. Si a eso le añadimos la estructura que acabamos de ver, en el que hay un sujeto, un verbo venir conjugado, un de y un infinitivo, nos planteamos que el verbo conjugado que está entre el ne y el pas es el verbo venir en esta estructura del pasado reciente, ya que es el verbo que está conjugado. Es decir, el ne va a ir delante y el pas va detrás del verbo venir. Así, si tenemos un ejemplo, vamos a ponerlo en frase afirmativa. Je viens de jouer, yo acabo de jugar. Vemos que el je es el sujeto, el verbo venir es vient, la preposición de está debajo y el infinitivo es el verbo jouer.
Por lo tanto, si vient es el verbo conjugado, ne va a ir situado justo delante y pas va a ir situado justo detrás. Es decir, je ne viens pas de jouer. Yo no acabo de jugar. Otro ejemplo sería nous venons de partager. Volvemos a buscar el verbo conjugado, en este caso venons, y el ne va a ir delante y el pas va a ir detrás. Es decir, nous ne venons pas de partager. Como podéis comprobar, la estructura de la negación no tiene ningún misterio. Pasamos, por lo tanto, a los verbos pronominales. Los verbos pronominales son aquellos en cuyo infinitivo tenemos un pronombre se, en español va detrás, por ejemplo, peinarse, en francés va adelante, se peigner, e implican que ese pronombre, cuando el verbo se conjuga, debe ponerse en el mismo número y persona que el sujeto. Por ejemplo, del verbo peinarse, yo me peino, tú te peinas, él se peina. En francés va a ser igual, je me peigne, tu te peignes, o il, elle, on se peigne. Es decir, vamos a cambiar el pronombre para que vaya en consonancia con el sujeto. Voy a poner aquí una lista de los pronombres. Me, te, se, nous, vous et ce. Es decir, si nos encontramos con un ejemplo como nous con el verbo se baigner, si lo conjugamos como hasta ahora, sin prestar atención de esto nuevo, vamos a construir una estructura de nous venons de y el verbo en infinitivo. Es decir, vamos a poner se baigner. Pero esto está mal, porque esto en español sería algo así como nosotros acabamos de bañarse. Y eso en español no se dice. Hay que construir la estructura cambiando el pronombre se, que aquí está mal puesto, por el pronombre que viene en la columna de la izquierda. Teniendo en cuenta que el sujeto es nous, el pronombre en la columna también va a ser nous. Por lo tanto, cambiamos el pronombre se por nous y tenemos ya la estructura correcta. Nous venons de nous baigner. Si ponemos otro ejemplo, con se reposer y el pronombre tu, nos va a salir una estructura, tu viens de, pero al ser un verbo pronominal nos tenemos que fijar en el sujeto, que es tu. Si miramos en la columna de la izquierda, el pronombre correcto va a ser te. Por lo tanto, la estructura correcta va a ser tu viens de te reposer. Por poner un último ejemplo de los verbos pronominales, vemos la estructura del verbo se déplacer construido en una primera persona del singular. Si miramos en la columna de la izquierda, vemos que esa primera persona del singular equivale al pronombre me. Por lo tanto, nos va a salir que es je viens de me déplacer. Bueno, pues con esto más o menos claro, vamos a pasar a la estructura de los verbos pronominales en forma negativa. Para ello, básicamente, tenemos que tener en cuenta la estructura de los verbos pronominales y la de la negación. Es decir, vamos a tener en cuenta los pronombres de la columna de la izquierda y los dos elementos que componen la negación. Es decir, el ne y el pas, que no olvidemos, rodean al verbo conjugado. Y eso es esencial para construir bien el pasado reciente con los verbos pronominales en forma negativa. Para ejemplificarlo, vamos a hacer el verbo s'habiller, pronominal, con la segunda persona del plural, vous. Para ello, lo primero que vamos a hacer es ponerlo en forma afirmativa. Es decir, vous venez de vous habiller. Para construir la forma afirmativa de manera correcta, hemos puesto el sujeto, vous, hemos conjugado el verbo venir de manera correcta, venez, hemos puesto la preposición de, hemos mirado en el cuadro de la izquierda y hemos visto que el pronombre que corresponde es vous, y al final hemos puesto el verbo en infinitivo habiller. Una vez que tenemos la estructura afirmativa correcta, miramos la negación y vemos que tiene una partícula ne y una partícula pas, y que ambas rodean al verbo conjugado. En este caso el verbo conjugado es venez, por lo tanto vamos a poner el ne delante y el pas detrás, es decir, vous ne venez pas de vous habiller. Y para terminar el vídeo de hoy, vamos a hacer el último ejemplo con el verbo se balancer y la primera persona del singular je. Vais a hacer vosotros el ejercicio y os recuerdo que tenéis que prestar atención a los pronombres de los verbos pronominales y a los elementos de la negación y dónde se colocan. La respuesta va a ser je ne viens pas de me balancer. Es decir, hemos prestado atención y hemos puesto bien el pronombre, en este caso me, porque es primera persona, y hemos puesto el ne y el pas rodeando al verbo conjugado vient. Como podéis ver, la estructura del passé récent es sencilla y ya lo que quedaría es practicarlo mucho para hacerlo bien.